En este video explicaré la interfaz de usuario de Excel para comprender mejor cómo está organizado. Cuando abrimos el programa se abre la ventana principal, que es la que estamos viendo actualmente. Esta ventana tiene diversos elementos que nos serán útiles para poder trabajar de forma fluida. Para un usuario principiante es complicado en un principio localizar ciertas opciones, funciones o comandos, pero como en cualquier otra cosa que requiere habilidades o conocimientos, practicando será más fácil entenderlo. No te asustes si eres nuevo usando Excel, entenderás todo lo necesario una vez que finalices el curso. Probablemente veas también algunas cosas diferentes de lo que muestro en el video actualmente. Esto puede deberse a la configuración actual que tiene tu programa o al tamaño de la pantalla que usas. Si el tamaño no es lo suficientemente grande para mostrar todo, lo que hace Excel es ocultar ciertas zonas, las contrae. Esto lo voy a comprobar haciendo más pequeña mi ventana. Vemos cómo esta ventana tiene ciertos iconos y nombres. Estos nombres se van a adaptar al tamaño de la ventana actual. La voy a hacer más pequeña y nota cómo algunas cosas se van ocultando conforme hacemos más pequeño o más grande esta parte. Por ejemplo, nota donde dice estilos, la voy a hacer más pequeña, se ha colapsado esa parte y se hace más pequeña, pero aparece una flecha, lo cual me está indicando que hay más opciones ocultas ahí. Voy a hacer clic y vemos cómo aparecen las otras opciones. Estas opciones se ven cuando hacemos la ventana más grande y así va a pasar con diversas partes de la cinta, que es esta zona que está arriba y de la cual hablaré en los próximos videos. Entonces la apariencia que tenga la ventana va a depender del tamaño que tenga nuestra pantalla, porque la ventana se adapta a ese tamaño y dependiendo de ello veremos más o menos opciones de las que actualmente se ven en este video. Ahora vamos a ver cómo está organizada la interfaz de Excel. En la parte superior vemos la barra de título. Aquí aparecerá el nombre del archivo actual en el que estamos trabajando. En Excel los archivos se conocen como libros de trabajo o simplemente libros. Este último es un término que usaré a lo largo del curso. Vemos cómo aparece en este instante el nombre de año 2012. Este es el nombre que yo le di a este libro. Cuando abrimos Excel se crea un libro vacío y aquí va a aparecer el nombre de libro 1. Si abrimos o creamos más de un libro y no lo hemos guardado aún con un nombre, vamos a ver el mismo nombre pero con un número diferente al final, es decir, libro 1, libro 2 y así sucesivamente. Abajo y a la izquierda está la barra de acceso rápido. Mediante ella podemos acceder rápidamente a comandos que nosotros agreguemos en esa zona. Por eso se llama barra de acceso rápido. En un capítulo posterior veremos cómo funciona. Tenemos los botones normales de Windows. Está el botón de cerrar. Este botón cerrará el programa. También está el botón de restaurar o maximizar. En mi caso aparece el de restaurar. Si la ventana está más pequeña que el tamaño máximo que puede, lo voy a hacer, cambiará al botón de maximizar. Y también tenemos el botón de minimizar, que lo que hace es hacer la ventana pequeña. Ya sabemos que estos botones son universales en cualquier ventana de Windows o en cualquier ventana de los programas que usa Windows. Un poco más abajo están otros botones similares a los de arriba. Sin embargo, estos botones son para los libros o el libro actual con el que estamos trabajando. Está el botón cerrar, el botón restaurar o maximizar y el botón minimizar. El círculo azul con un signo de interrogación abrirá la ayuda básica de Excel. Muchas de las dudas que tengas sobre Excel tendrán respuesta en esta sección. Simplemente hay que hacer clic, se abrirá la ventana de ayuda y podrás navegar por los diferentes temas que estás viendo. El símbolo como de una flecha, que es este que está aquí, contrae la cinta. Esto es útil para ahorrar espacio si es necesario. Al presionarlo vemos cómo se oculta la cinta temporalmente porque ahí sigue, nomás que no se ve. Si lo volvemos a presionar, se vuelve a mostrar. Tenemos la zona donde se encuentran los comandos y funciones de Excel. Esta es una de las zonas más importantes y se conoce como cinta. Está dividida en fichas o pestañas y todas ellas agrupadas por categoría o función. La cinta es una característica que traen todos los programas de Office desde la versión 2007. En el siguiente video voy a hablar más a detalle sobre ella.
En el cuadro de nombres se muestra la posición o los nombres de las celdas. Esto nos ayudará a seleccionar con precisión la o las celdas que necesitemos. Notamos en este momento cómo dice A1 porque la celda que está seleccionada es precisamente esa, A1. Si seleccionamos otra celda, vemos cómo cambia su valor. A este libro le agregué algunos nombres de rangos o de celdas. Por ejemplo, voy a seleccionar la celda esta que dice 366 y vemos cómo aquí aparece total días. Si hago clic en esta flecha, aparecen más nombres. Voy a seleccionar donde dice días meses. Vemos cómo se seleccionan todos los días de los meses. Esto lo aprenderemos más adelante y veremos para qué es útil. A un lado tenemos el botón insertar función. Al seleccionarla se abrirá un cuadro de diálogo del mismo nombre con funciones que podemos usar. En la barra de fórmulas aparecerá el contenido de la celda activa. Puede ser texto, números o fórmulas. De igual forma como lo hicimos hace un momento, al seleccionar las celdas vemos cómo aparece lo que contiene. Este es un texto, estos son números y aquí abajo tenemos una fórmula. Vemos cómo aparece un signo de igual, una palabra que dice suma y entre paréntesis unos números. Esto es una fórmula. Las fórmulas empiezan con un signo igual. Más adelante vamos a ver en qué consisten y cómo usarlas. La cuadrícula que vemos es donde vamos a agregar y editar el contenido de nuestros libros y hojas. Esta zona está compuesta por columnas y líneas. Ambas contienen celdas. Son los pequeños rectángulos que vemos. La celda seleccionada actualmente aparece con un borde más grueso, que en este instante es esta celda. Al hacer clic en cualquier celda, vemos ese borde negro grueso. A esta celda se le conoce como la celda activa y es donde aparecerá lo que escribamos en ese momento. Más abajo tenemos las fichas que contiene el libro en el que estamos trabajando. Vemos como la primer ficha dice año 2012. Si hacemos clic donde dice hoja 2, vemos cómo cambia el área, desaparece lo que tenemos en la otra porque ahora estamos sobre la hoja 2. Si seleccionamos nuevamente año 2012, va a aparecer la información. Todos los libros de Excel está compuesto por hojas, al menos debe tener una hoja, puede tener varias de ellas. Muchas personas usan esta característica para agrupar información o más bien para separar información en un mismo libro. Más adelante veremos ejemplos usando más de una hoja. La barra de estado mostrará información relacionada al estado actual de lo que estamos haciendo, si está esperando que escribamos algo en la celda, si se encuentra haciendo cálculos o cuando identifica algún error. Todo eso lo veremos en esta zona. Tenemos también la zona para cambiar la vista. Mediante ella podemos cambiar la forma en la que se despliegan los datos en la pantalla. Si hacemos clic en estos iconos, vemos cómo cambia la información que se despliega. Inclusive aparece información adicional. Voy a presionar ahora el otro icono. Vemos cómo se hace también de una forma diferente. Voy a seleccionar el que tenía en un principio. Por último tenemos la zona donde podemos modificar el zoom. En este momento parece 130. Si presionamos el signo de menos, lo que estamos viendo se hace más pequeño. Vemos cómo ahora dice 90%. Si presionamos el signo de más, se hace más grande. Podemos deslizar directamente esta especie como de flecha. El zoom sirve para hacer más grande o más pequeño lo que estamos viendo. Por ejemplo, si no tenemos una buena vista, podemos hacerlo más grande para no forzar la vista al estar leyendo. El tamaño que estamos viendo aquí no es el que se va a imprimir cuando vayamos a imprimir nuestro libro o nuestras hojas. Es independiente. El único efecto que tiene es en pantalla, hacerlo más grande o más pequeño, pero el documento mantendrá su tamaño original dependiendo del tamaño del texto que agreguemos. Todo esto lo vamos a ver más adelante en qué consiste. A continuación hablaré sobre la cinta, las fichas y grupos.